Hola, mis queridos compañeros maestros, bienvenidos a este tema de estudio que es el Acuerdo 050424, acuerdo por el que se emiten los lineamientos para una integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Y vamos a iniciar con este tema que es súper importante para el estudio. Nada más déjenme muevo poquitito para que se vea bien. Vamos a iniciar con las disposiciones generales. Este acuerdo tiene 28 artículos. Los traté de resumir lo mejor posible para que sea una mejor forma de estudiar. Y bueno, vamos a empezar. Artículo tercero, el Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión de cada escuela de educación básica, encargado de adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizajes de los educandos, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad bajo la perspectiva del enfoque territorial. Artículo 5. La Autoridad Educativa Federal, a través de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, interpretará los presentes lineamientos, asesorará y resolverá las dudas, las consultas que en la materia se le formulen en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 6. Las autoridades educativas federales y locales, en el ámbito de su respectiva competencia, implementarán una estrategia de seguimiento a partir de una muestra representativa de escuelas para identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad de la integración, operación y funcionamiento de los CT para que estos cumplan sus propósitos sin que ello implique una carga administrativa para la escuela o la supervisión escolar. Continuamos. Propósitos y funciones del Consejo Técnico Escolar. Artículo 7. Construir un proyecto educativo en cada escuela cimentado en la diversidad. Priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los procesos educativos que les permita formarse como ciudadanas y ciudadanos partícipes en la construcción solidaria de una sociedad democrática con justicia social. Propiciar espacios de formación entre las maestras y los maestros que les permitan ejercer plenamente su autonomía profesional. Deliberar sobre el currículo considerando aquello que es pertinente y necesario de acuerdo con las condiciones concretas de existencia en las que viven, tomando como insumo principal sus saberes y experiencia pedagógica. Contextualizar los contenidos de los programas sintéticos para atender las necesidades formativas de las y los estudiantes de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural, ambiental, económica y educativa de cada escuela. Planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua, priorizando la solución de problemas de la escuela para responder a la diversidad de contextos atendiendo sus problemáticas, enfocando sus esfuerzos al desarrollo humano integral, el logro de los aprendizajes y capacidades de todas las alumnas y los alumnos, contribuyendo al desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos de la escuela con la comunidad. Analizar de forma permanente el logro de los aprendizajes y capacidades del alumnado e identificar los retos que deben superar la escuela para brindar oportunidades de aprendizaje con inclusión, equidad, igualdad de género e interculturalidad. Abordar cualquier tema o proceso educativo que se considere necesario, siempre y cuando esté en función de la mejora continua de las escuelas, contribuyendo al máximo logro de aprendizajes de los educandos. Y seguimos. Vamos con el artículo 8, decidir las formas de organización de las sesiones del CT que mejor atiendan a las características del colectivo docente, el logro de los propósitos y el cumplimiento de sus funciones. Favorecer el trabajo pedagógico colegiado, fomentar espacios de intercambio y de reflexión entre los diferentes integrantes del colectivo docente. Definir los objetivos y metas y las acciones para la atención de las prioridades y los problemas identificados por el colectivo docente y la comunidad escolar. Elegir a los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación. Impulsar el proceso de mejora continua como una práctica permanente en las escuelas en estrecha vinculación con la comunidad. Tomar decisiones de carácter pedagógico que contribuyan a una educación de excelencia, priorizando el logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Tomar acuerdos para realizar y concretar el diagnóstico socioeducativo de la escuela, considerando la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. Construir de forma colectiva, conjunta y coordinada en el Comité de Planeación y Evaluación el programa de mejora continua de la escuela, considerando las características particulares de la comunidad. Compartir entre el colectivo docente experiencias acerca de las estrategias y metodologías implementadas para desarrollar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de los programas de estudio que resulten pertinentes para el contexto en que realiza su labor.
Definir estrategias para atender a los y las estudiantes que requieran más apoyo a partir de la revisión permanente de los resultados de aprendizaje. Tomar decisiones basadas en la información generada en la evaluación de las acciones, metas y los objetivos del programa de mejora continua. Integración del Consejo Técnico Escolar, artículo 9. El CT en la Escuela de Organización Completa estará integrado por la totalidad del colectivo docente. Las escuelas multigrado que cuenten con personal docente de 4 más integrará un CT. Las escuelas multigrado de una nueva zona escolar, de una misma zona escolar donde el personal docente sea menor a 4, podrían integrar en un solo CT con la finalidad de fomentar y emplear el diálogo e intercambio de experiencias entre docentes. Para dicho objetivo, las autoridades escolares, en conjunto con los colectivos docentes, definirán las estrategias de organización en las que estas escuelas podrán sesionar con otros colectivos de la misma zona escolar, incluyendo el trabajo con escuelas de organización completa. Las y los agentes educativos de educación inicial en la modalidad no escolarizada definirán, en coordinación con su autoridad educativa, las estrategias para propiciar el intercambio de experiencias y el trabajo colegiado, involucrando la participación de las familias, que les permita generar y garantizar ambientes óptimos para acompañar los procesos de desarrollo de las niñas y los niños. Artículo 11. La autonomía profesional de los maestros a partir del reconocimiento de sus capacidades, saberes, experiencias y trayectorias para redefinir los procesos de enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de los estudiantes. La forma situada y el aprendizaje entre pares según corresponda, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias enfocadas a la mejora de las prácticas docentes y al máximo logro de aprendizaje del alumnado. La coordinación de actividades de acuerdo con las necesidades socioeducativas de la escuela para construir el programa de mejora continua. El diálogo pedagógico informado, fundamentado y centrado en el aprendizaje, para lo cual es necesario crear un ambiente de reflexión y de confianza en el que todas y todos expresen de manera autónoma y libre sus opiniones, ideas, experiencias, problemas y logros en la escuela. El trabajo colegiado como una responsabilidad de todo el personal con funciones docentes, personal con funciones de dirección, personal con funciones de asesoría técnico-pedagógica y personal técnico docente para colaborar activamente con las actividades a fin de asegurar el éxito de la tarea educativa. La toma de decisiones para construir y consensuar tanto prácticas educativas contextualizadas como acuerdos y compromisos entre los integrantes del CT para la mejora del aprendizaje de los estudiantes. La búsqueda de alternativas para favorecer la asistencia y la permanencia de los integrantes del CT en las sesiones, con la finalidad de favorecer la participación e involucramiento de todo el colectivo docente en el diálogo, la toma de decisiones y el seguimiento de acuerdos. Artículo 12. Corresponde a todas y a todos los integrantes del CT asistir a todas las sesiones del CT en las fechas establecidas en el calendario escolar, así como las de carácter extraordinario determinadas por la Autoridad Educativa Federal, de acuerdo con el turno en que laboran. En el caso de que cubran 2 turnos, participarán en ambos CT. El personal docente y el personal técnico docente que en un mismo turno labora en 2 o más escuelas participará en el CT de la escuela donde tenga mayor carga horaria. Dicha situación será autorizada por su autoridad escolar inmediata. Contribuir en la organización de estas acciones necesarias para el desarrollo de las sesiones del CT. Compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos para encontrar soluciones conjuntas a las necesidades de la escuela con base de su propia formación. Incorporar en su planeación didáctica los acuerdos y compromisos derivados de la deliberación y codiseño del currículum nacional. Cumplir las tareas y responsabilidades asumidas y acordadas en las sesiones del CTE. Asumir una actitud autocrítica, reflexiva, participativa y colaborativa que le permite enfrentar las problemáticas educativas que presenta la escuela y buscar las mejores soluciones de acuerdo con las necesidades y contexto de cada una. Seguimos. Operación y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, artículo 13. El CT se sesionará 13 días del ciclo escolar distribuidos en 2 fases. Fase intensiva, 5 días hábiles previos al inicio de cada ciclo escolar. Fase ordinaria, 8 días distribuidos a lo largo de cada ciclo escolar. Ambas fases estarán previstas en el calendario escolar.
Las sesiones de CTE deberán realizarse en las fechas establecidas en el calendario escolar. En el caso de educación inicial escolarizada, cuando resulte necesario, las autoridades locales podrán reprogramar las fechas de las sesiones ordinarias del CTE de tal manera que no se suspenda el servicio educativo a las niñas y los niños, considerando que deben realizarse en la misma semana en las que están programadas en el calendario escolar. Estas fechas deberán hacerse del conocimiento de las autoridades escolares y de los agentes educativos a través de los medios disponibles antes del inicio del ciclo escolar correspondiente. Artículo 14. El CTE podrá sesionar de manera extraordinaria en días adicionales a los establecidos en el calendario escolar, cuando por caso de fuerza mayor o por emergencia nacional resulte necesario. Dichas sesiones serán determinadas de manera exclusiva por la Autoridad Educativa Federal y podrán realizarse de manera presencial o a distancia con el uso de las TICs. Artículo 15. Los colectivos docentes de escuela de organización completa realizarán las sesiones del CTE de manera presencial en su plantel. En las escuelas multigrado, los colectivos docentes realizarán las sesiones del CTE de manera presencial en alguno de los planteles de las escuelas de la zona que estos definan en coordinación con la supervisión escolar. Cuando por condiciones geográficas estas escuelas no puedan trasladarse a la sede del CTE multigrado, los colectivos docentes en coordinación con la supervisión escolar podrán definir la estrategia más conveniente para que el personal docente de dichas escuelas se reúnan con otros colectivos y posibilitar el intercambio de experiencias docentes, ya que sesionen en alguno de los planteles de la escuela multigrado o de las escuelas de organización completa más cercanas de su nivel educativo y de otro nivel de educación básica. Continuamos. Artículo 16. Hay una disculpa, se me movió. Cada sesión del CTE de educación preescolar, primaria y secundaria abarcará el total de horas de la jornada escolar del nivel o servicio educativo correspondiente. Por ningún motivo, los días programados para las sesiones del CTE se usarán para realizar actividades sindicales, sociales, cívicas, festivales o de algún otro tipo distinto a los propósitos del CTE. Artículo 17. El personal con funciones de dirección y los colectivos docentes, en caso de considerarlo necesario, podrán solicitar a la supervisión escolar llevar a cabo algunas de las sesiones ordinarias en el CT de manera conjunta con otras escuelas, con la finalidad de fortalecer sus procesos de mejora continua, promoviendo el trabajo colaborativo, el diálogo, la comunicación y la construcción de estrategias conjuntas, de tal manera que por mutuo acuerdo puedan reunirse colectivos docentes de escuelas de organización completa, de escuelas multigrado, con los de escuelas de organización completa, colectivos del mismo nivel o entre los distintos niveles de educación básica. La disculpa. Comité de Planeación y Evaluación. Artículo 18. En cada CTE de escuela de organización completa se integrará un comité de planeación y evaluación que estará conformado tanto por el personal con funciones de dirección, así como por las maestras y los maestros de la escuela, propuestos por el colectivo docente durante la fase intensiva del CTE. El número de integrantes de este comité estará en función con la cantidad de personal docente de la escuela y será atribución del CTE determinarlo. El personal docente que forme parte de este comité podrá ser renovado cada ciclo escolar. Los CTE de las escuelas multigrado cuyo personal docente sea menor a 4 y que no cuenten con las condiciones para integrar el comité de planeación y evaluación, definirán en coordinación con su autoridad educativa inmediata las estrategias más pertinentes para el seguimiento a su proceso de mejora continua, atendiendo a las características de sus escuelas, su contexto socioeducativo y territorial. El comité de planeación y evaluación tendrá las siguientes funciones: coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua que el CT decida emprender. Sistematizar la información disponible respecto a los resultados obtenidos en el diagnóstico socioeducativo de la escuela para identificar las problemáticas prioritarias e integrar en el documento de planeación los objetivos y las metas para la atención a las necesidades educativas de la escuela. Dialogar con el colectivo docente para llegar a acuerdos sobre la estrategia de seguimiento de las acciones, las metas y los objetivos del programa de mejora continua, estableciendo los momentos, responsables y fuentes de información. Vincular a la comunidad, a los padres, a las madres, padres de familia o tutores en los objetivos y metas contextualizadas que se establecieron como escuela, definiendo las acciones en las que se les solicitará su colaboración para favorecer
la corresponsabilidad en el aprendizaje de sus hijas e hijos, pupilas o pupilos. Comunicar los avances de las metas u objetivos a la comunidad escolar de manera periódica a través de los mecanismos que hayan establecido. Definir en el colectivo docente las formas para hacer del conocimiento de la comunidad escolar y del personal con funciones de supervisión los resultados obtenidos con relación al programa de mejora continua al finalizar el ciclo escolar. Presentar el SEAP, las necesidades en materia de infraestructura y equipamiento identificadas en el diagnóstico socioeducativo de la escuela realizado en el CT, a fin de que se las considere en el cumplimiento de sus funciones. Del proceso de mejora continua en la escuela, artículo 20. Para impulsar la mejora continua de los procesos educativos de la escuela en el CT, el Comité de Planeación y Evaluación acordará un programa de mejora continua que tendrá como base el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Artículo 21. El programa de mejora continua permitirá organizar las acciones encaminadas a favorecer los resultados educativos y atender las necesidades de la comunidad escolar. El colectivo docente establecerá los objetivos, metas y acciones considerando los siguientes aspectos: la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y las prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia a los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales, así como cualquier otro aspecto que resulte relevante para la mejora del servicio público educativo que presta la escuela. Tendrá un carácter plurianual para atender sus problemáticas priorizadas en congruencia con las necesidades y contextos específicos. La elaboración del programa será coordinada por el Comité de Planeación y Evaluación. Asimismo, le dará seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos. Las escuelas recibirán asesoría y acompañamiento por parte del personal con funciones de supervisión para la elaboración de su programa de mejora continua, ajustando su implementación a sus condiciones y contextos escolares específicos. Asimismo, dicho personal dará la retroalimentación correspondiente a través de las acciones de seguimiento que realice directamente en las escuelas. Artículo 22. En la fase intensiva del CTE, el colectivo docente dialogará y tomará decisiones para realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela desde una mirada de territorialidad, tomando decisiones respecto a los tiempos, recursos e instrumentos responsables, entre otros aspectos que consideren necesarios para contar con la información necesaria que permita reconocer la diversidad de contextos, situaciones que convergen en la escuela. El diagnóstico socioeducativo de la escuela podrá tomar en cuenta los resultados de las evaluaciones internas y externas, así como las que lleve a cabo la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Vamos con el artículo 23. El CTE valorará los logros obtenidos a partir de los objetivos, metas y acciones planteadas en la última sesión ordinaria del ciclo escolar. Artículo 24. El CTE de cada escuela, a través del Comité de Planeación y Evaluación, informará ante la comunidad escolar los logros alcanzados de la escuela, así como los retos pendientes por atender. Artículo 25. El programa de mejora continua no es un formato que se elabora con fines administrativos. Es un documento de trabajo que surge desde, en y para la escuela, por lo que no estará sujeto a procesos de control administrativo. Artículo 26. La Autoridad Educativa Federal, a través de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial y las autoridades educativas locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, brindarán orientaciones al personal con funciones de supervisión y al personal con funciones de dirección de las escuelas para impulsar el proceso de mejora continua de la escuela. De la asesoría y acompañamiento de la supervisión escolar en el fortalecimiento del CTE. Artículo 27. El personal con funciones de supervisión brindará asesoría y acompañamiento a las escuelas de su zona escolar para generar las condiciones que permitan el adecuado funcionamiento de las sesiones del CTE, promoviendo acciones que contribuyan a que el personal directivo propicie el trabajo colegiado y la participación activa en los procesos de análisis y reflexión que se desarrollen para la mejora de la práctica docente y de gestión en el marco de procesos de mejora continua que cada escuela genere. Artículo 28. Coordinar las actividades necesarias que deban realizarse previamente a cada una de las sesiones del CTE establecidas en el calendario escolar a fin de garantizar las condiciones para el buen funcionamiento de los mismos, considerando las diferentes características de las escuelas de la zona, como son las multigrado o aquellas ubicadas en localidades de difícil acceso. Revisar los documentos educativos, las prácticas profesionales de los colectivos docentes de la zona, a fin de tomar decisiones, establecer acuerdos y compromisos con el personal directivo para mejorar la organización y funcionamiento de las escuelas.
apoyar la planeación, organización e implementación de actividades enfocadas a la mejora escolar, atendiendo las características particulares de cada una de las escuelas de su zona escolar. Determinar la colaboración con el personal de funciones de dirección, las escuelas en las que se asignará al personal con funciones de asesoría técnica pedagógica para participar en las sesiones del CTE con el fin de brindar asesoría y acompañamiento. Garantizar que en las sesiones del CTE, las maestras y los maestros tengan la libertad de contextualizar el currículum nacional a las necesidades y características de sus estudiantes y de su contexto. Promover vínculos de colaboración entre los diferentes actores del sistema educativo para trabajar de manera conjunta en los procesos de mejora continua de la educación. Proporcionar espacios de reflexión y diálogo en los que el personal con funciones de dirección y personal docente exprese sus opiniones, inquietudes y sugerencias y recuperen experiencias para impulsar y fortalecer los procesos de mejora continua. 8. Impulsar estrategias dialogadas y consensuadas, con los colectivos docentes para favorecer la asistencia y la permanencia de todos los integrantes del colectivo en las sesiones del CTE, prioritariamente en los casos de docente que trabajan en más de una escuela. Y con esto terminamos este acuerdo que se acaba de dar a conocer hace poquito. Déjenme regreso. Este acuerdo que lo tenemos que tener muy, muy bien en mente, que es el acuerdo 050424, que ya son los nuevos lineamientos del Consejo Técnico Escolar. Espero que te sea muy útil, aparte de ser un tema de estudio, es un tema que como docentes debemos conocer y debemos dominar. Poco a poquito vamos aprendiendo. Y bueno, si te gustó este tema, compártelo con tus compañeros. Si vas a participar en tema de promoción, en promoción horizontal, admisión o vertical, pues este tema te va a servir muchísimo. Si te gustó, suscríbete al canal Aprendiendo con la Maestra Lupita Morales, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y vas a ver ahí en mi canal muchos temas de promoción horizontal, vertical y admisión que sirven de tema de estudio. Y si tienes alguna duda o pregunta, me la puedes dejar abajito de este video y también abajo de este video te dejo ese acuerdo, el acuerdo 050424 en PDF. Te mando un abrazo fuerte y cuídate mucho. Hasta pronto. Bye.